Muy buenos días. Hola, profe, buenos Buenos días. días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, Buenos bien. días. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿ya estamos todos? Sí, señor. Hasta más, creo que está. Profe, falta Patricia, falta... Creo que Patricia, la que casi siempre falta, profe. Bien, listo. Bueno, sí, hoy vamos a darle la bienvenida a Sergio, que ingresa al grupo nuestro en la mañana. Entonces, Sergio, buenos días. Por favor, preséntate con nosotros, porque yo tampoco te conozco. Démosle tiempo a que conecte el audio. Creo que no escucha, profe. ¿Cómo vas? ¿Me escuchas, Sergio? Abre el micrófono, porque no te escuchamos. Sergio, que tírate los audífonos porque no se te escucha. De pronto no se escucha más, a ti no. Sergio, ¿estás desde un celular? No se le escucha. ¿Ahí me escucha? Ah, Ahora sí. sí te escuchamos. Sí. Sergio, por favor, Buenos días. preséntate, por favor, con tus compañeros. Cuéntanos un poco de ti, Sergio, rápido. Bueno, mi nombre es Sergio, trabajo en Almacenes Olímpica, vivo en Candelaria de la Nueva, tengo 26 años. ¿Qué más les cuento? Nada, motivado a estudiar auxiliar de enfermería. Listo, Sergio. Muchas gracias. Bueno, solamente falta Patricia, que fue. Bueno, profe. Sergio, en la plataforma de la universidad están los temas que hemos visto, están las grabaciones de las clases, para que el fin de semana te pongas al día. Lo que vimos jueves, viernes y estos días de la semana, ¿listo? Bueno. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si en algún momento se conecta Patricia, que es la única que falta, y vamos a empezar con nuestra clase. Listo. Ayer estábamos hablando del sistema articular, ya hemos hablado del sistema óseo, y hoy tenemos que hablar del sistema muscular, sí. Geología. Bueno, cualquier pregunta me van diciendo. Cuando hablamos de miología, ahí me escuchan bien, tienen buena recepción del audio y todo. Sí, profe, yo te escucho. Sí, profe. Bien. ¿Qué significará miología? ¿A qué nos suena esto? A ver. Recuerden que siempre que encontremos logía significa estudio, ¿cierto? Estudio de los músculos de... Exactamente. Mio significa músculo y logía estudio. Simplemente es el estudio de los músculos. En el caso de otros estudios hablamos de osteología en el estudio de los huesos, artrología en el estudio de las articulaciones, ¿sí?
neurología en el estudio del sistema nervioso y así sucesivamente. En este caso, la miología es el estudio de los músculos. Hablar de los músculos del cuerpo realmente es un poco complejo. Es un tema que si lo lleváramos a profundidad nos podríamos durar una semana o 15 días o hasta un mes estudiando los músculos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es estudiar las generalidades, lo más importante, lo que necesitamos aprender nosotros para nuestra práctica laboral y demás. Pero necesitamos conocerlos, necesitamos saber de qué se tratan, pero pues no nos vamos a aprender dónde nacen, dónde se insertan, quién los inerva, cuál es su irrigación, porque tendríamos que hacer todo un estudio de más de 300 hojas para poder más o menos tener una idea. Entonces lo que vamos a ver son las generalidades de la miología, ¿de acuerdo? Bueno. Aquí tenemos una definición entonces de qué son los músculos. Y vamos a decir entonces que los músculos son esos órganos que tienen la capacidad de contraerse bajo un estímulo o una excitación. Cuando un músculo se contrae, disminuye su longitud. Entonces, nosotros acá tenemos un músculo. Vamos a cambiarle el color a esto. Unas fibras musculares. La mayoría de los músculos están hechos por fibras elásticas que son alargadas, ¿cierto? Y esas fibras tienen la capacidad de contraerse o de relajarse para hacer su función. Los músculos van a terminar en unas estructuras que se llaman los tendones. Y estos tendones van a insertarse generalmente en los huesos. Entonces recuerdan que ayer cuando vimos el sistema esquelético anterior, les dije que cada hueso tenía unas características en su anatomía y que esas estructuras eran los sitios donde llegaban los tendones de los músculos. Entonces los músculos de nuestro cuerpo generalmente son fibras de un color rojo intenso, están hechas a base de proteínas y terminan en sus extremos en unas estructuras blancas conocidas como tendones. Los tendones son los que se insertan en nuestras articulaciones y son las que permiten el movimiento. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen que tenemos, aquí, nosotros nos fijamos aquí en nuestra imagen, vamos a ver que hay ciertas partes de los músculos que se representan en un color blanquecino y es el sitio donde van a terminar haciendo su inserción. Bueno. El tejido muscular. Nosotros ya en introducción a la anatomía vimos que teníamos 4 tipos de tejidos. ¿Quién me lo recuerda? El tejido conectivo, el tejido nervioso, muscular, Y falta. Epitelial. Muy bien, esos son los 4 tipos de tejidos. Entonces, uno de los tejidos es el tejido muscular.
Y habíamos dicho que el tejido muscular se dividía en tres tipos de músculos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo estriado o músculo esquelético. Estos tres tipos de músculos tienen características propias cada uno. En el caso del músculo liso, dijimos que este era el músculo de la mayoría de las vísceras. Estaban en el estómago, en el útero, en la vejiga, y que tenían una capacidad de distenderse. Y casi la mayoría de las vísceras de nuestro cuerpo van a ser entonces relacionadas con un músculo liso. En el caso del músculo del corazón, dijimos que era un músculo con fibras estriadas, pero con un control involuntario. Dijimos que nosotros no manejamos la frecuencia cardíaca de nuestro corazón, sino que él es autónomo, ¿cierto? Entonces nuestro corazón, por sí solo, funciona. Nosotros no podemos dominarlo con nuestro cerebro. Él solito se autocontrola y se autorregula dependiendo de sus necesidades. Y el músculo esquelético, pues va a ser todo ese músculo que nos pueda generar a nosotros movimiento y soporte al esqueleto. Es todos los músculos que tenemos en nuestro cuerpo por fuera, ¿sí?, que nos van a generar control del movimiento y que nosotros podemos controlar con nuestra voluntad. Entonces nosotros decidimos cuándo nos ponemos de pie, cuándo caminamos, cuándo corremos, cuándo saltamos, cuándo queremos mover un brazo o una pierna. Nosotros decidimos eso. Eso es, digamos que manejado con nuestra voluntad. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Entonces el tejido muscular, hay tres tipos de tejidos, ¿sí? El tejido muscular liso, el cardíaco y el esquelético. Uno, el esquelético, que es voluntario, el cardíaco, que es involuntario, y el liso, que es el visceral, que es el que controla las vísceras de nuestro cuerpo. Los intestinos, la vejiga, el útero, el estómago y demás vísceras. Bueno. Cuando hablamos de la forma de los músculos o cómo están conformados, podemos decir que según su forma, ellos pueden ser largos, anchos o cortos. Los músculos pueden ser anchos, largos o cortos. Todos los músculos van a tener unas inserciones y van a tener unas relaciones. ¿Qué significa inserción? El sitio donde va a estar, de donde nace y el sitio a donde llega, ¿cierto? Donde nace el músculo y al otro lado a donde llega. Esas son las inserciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo de inserción. Un músculo que sea así conocido por todos. El bíceps, por ejemplo. ¿Conocemos el bíceps? Que es el músculo ¿Está en brazo. la pierna? ¿Señor? ¿El del brazo es? El del brazo, sí. La pierna. El músculo del bíceps que está en el brazo tiene una inserción por arriba en la articulación del hombro, en el húmero. Se llama la corredera bicipital del húmero. Allá se va a insertar su tendón superior. Y en la parte inferior va a tener la otra inserción, que va a ser en la articulación del codo, ¿sí? Entonces, la fibra muscular como tal va a estar en toda la mitad del recorrido, pero la parte tendinosa, que está representada con el color blanco,
esa es la que se va a pegar al hueso o a la articulación. Por arriba con la articulación del hombro y por abajo con la articulación del codo. ¿Sí? Como es un músculo que tiene sus fibras en este sentido, que tienen la capacidad de estirarse y contraerse, pues es el que nos va a generar ese movimiento de poder traer el brazo, el antebrazo hacia el hombro. Cuando nosotros llevamos nuestra mano hacia el hombro, lo que estamos haciendo es una contracción del bíceps y la relajamos cuando estiramos el brazo. Esa es la importancia de las inserciones de las partes tendinosas de nuestros músculos. Entonces las inserciones se efectúan por una estructura del músculo llamada los tendones. Cuando hacemos una actividad muy fuerte, cuando tenemos un trabajo repetitivo, cuando hace mucho tiempo no hacemos ejercicio y se nos da por salir a hacer ejercicio y nos pasamos de pronto en esfuerzo, ¿qué pasa? Se inflaman los tendones, ¿cierto? O cuando todo el tiempo estamos moviendo el brazo en la misma dirección porque nos toca por nuestro trabajo. Se inflaman los tendones. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llamará a la inflamación de nuestros tendones? ¿Ni idea? No, profe. Bueno, la inflamación de nuestros tendones se llama tendinitis. ¿Han escuchado hablar de la tendinitis? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando ustedes van al médico y el médico les dice, no, lo que usted tiene es una tendinitis. Entonces, la tendinitis es la inflamación del tendón de sus músculos. ¿Por qué se inflaman los tendones? ¿Por qué les da tendinitis? Porque, digamos, en nuestro trabajo nosotros somos operarios de una máquina y todo el día estamos haciendo el mismo movimiento, por lo menos sellando algunas botellas, algunos empaques o cosas relacionadas. El generar el mismo movimiento todo el tiempo hace que nuestro tendón se nos inflame, ¿sí? Eso es una tendinitis. O como les decía, cuando no hemos hecho deporte y se nos da por salir a hacer deporte y hacemos 5 horas seguidas, pues nos va a dar al otro día una tendinitis, no nos vamos a poder levantar o nos va a doler mucho. Esas son las inserciones. Las inserciones entonces están dadas por los tendones. Bien. Las relaciones de un músculo, ¿qué significan? Cuando nosotros en anatomía hablamos de relaciones, quiere decir que estamos hablando de con qué estamos limitados a nuestro alrededor. ¿Sí? Así como Colombia tiene a su izquierda a Venezuela, ¿sí? y a su norte el Mar Caribe, nuestros músculos les pasa lo mismo. Por delante van a tener algo, por detrás van a tener algo, por su cara interna van a tener alguna estructura y por su cara externa van a tener otra estructura. Generalmente las relaciones de un músculo son directamente con los huesos, ¿sí? Con algunas articulaciones o con algunos otros músculos que estén pegados a ellos o cercanos. Entonces, cuando hablamos de las relaciones en anatomía, entonces ustedes me van a decir que es el órgano que se encuentra inmediatamente al lado o adelante o atrás del que estemos estudiando. ¿Ya? Esas son las relaciones de los músculos. Bueno. ¿Qué es una aponeurosis? Vamos a ir definiendo términos que van saliendo acá. Aponeurosis. Las aponeurosis son las membranas o las capas que recubren a los músculos.
Una aponeurosis es una membrana o una capa que recubre a los músculos. Nuestros huesos tienen una capa que los recubre y se llama el periósteo. Nuestros músculos tienen una capa que los recubre y se llama la aponeurosis. Profe, una pregunta me quedé. ¿Es una membrana o una capa que qué? Que recubre los músculos. La aponeurosis de los músculos son capas que recubren los músculos. Ya. Y esa capa también ayuda al tendón a que se fijen en su sitio. Sí, esto es como un refuerzo de esa fijación que debe tener un músculo. Bueno. ¿Cuáles son las estructuras de un músculo? Entonces, él está compuesto por una parte roja, claramente, nosotros lo conocemos. Todos hemos comido carne, ¿cierto? Yo creería que la gran mayoría. La gran mayoría, ¿cierto? La carne es eso, músculos. Músculos de res, músculos de cerdo, ¿cierto? Los músculos son eso, están compuestos por una parte roja, que es blanda y que aparte es contráctil. Tiene la capacidad de contraerse y es blanda. A eso se le llama el vientre muscular. Y va a tener una parte, no es blanda acá, sino blanca. Aquí nos equivocamos. Tiene una parte roja y tiene una parte blanca. La vamos a poner acá. Firme y que no es contráctil, denominada tendón. Entonces, si nos remitimos a la imagen, vamos a ver que los músculos tienen eso, la parte roja, que es carne como tal, muscular, y terminan en su parte blanca, que esa es inmóvil, es fuerte y es un tendón. ¿Queda claro? Los tendones son aquí en los extremos, ¿sí? Los tendones. Y el resto va a ser el músculo como tal, el vientre muscular. Entonces, si yo les pregunto cuáles son la estructura de los músculos, ¿ustedes qué me van a decir? Que los músculos van a tener una parte roja y una parte blanca. Que la parte roja va a ser blanda y que a la vez tiene la capacidad de ser contráctil, o sea, tiene la capacidad de contraerse y de relajarse. Mientras que la parte blanca va a ser firme, no va a tener contractilidad y va a estar relacionada con los sitios donde se insertan los músculos y que se llaman tendones. Vientre muscular y tendón muscular. Esas son las partes de un músculo. Hasta aquí creo que vamos bien y no está tan complicado el tema, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Vamos a seguir hablando de definiciones y en este caso vamos a hablar de los anexos de
los músculos. Aponeurosis, ya les había mencionado ese término, 2 diapositivas atrás, y aquí dice que son membranas fibrosas que envuelven los músculos, lo que les había dicho, y se oponen a cada contracción. ¿Qué significa eso que se oponen a cada contracción? Cuando nosotros vamos al gimnasio y vamos ganando masa muscular, esta membrana va haciendo como una fuerza en contra de esa ganancia, ¿sí? Como que trata de mantener el músculo en su tamaño original, y al nosotros esforzar el músculo para que crezca, esta aponeurosis va a ser como un mecanismo de detención de ese crecimiento muscular, va a ser como una contra, va a ser una resistencia al desarrollo de ese músculo. Eso no es grave, eso tiene sus razones de ser, para que el músculo no se salga tampoco de sus características originales, para que no se vaya a deformar. Sí, pero pues así como lo vimos en la imagen del inicio de la presentación, las personas que exageran con el ejercicio muscular, pues van a generar unas formaciones que en algunos casos a la simple vista pues ya no se ven tan agradables, ¿sí? Esas personas que se obsesionan mucho por su musculatura, en algunos casos pues no es que pierdan la forma, pero pues de pronto exageran un poco en su intención de verse más fuertes. ¿Estás aburrida, Luz? Bueno. Bien. Bien, no, el profe ya los durmió. No, profe, está Bueno, bien, vamos a seguir. Las vainas fibrosas de los tendones tienen por efecto sujetar fuertemente los tendones dentro de los canales respectivos. ¿Cuáles van a ser los canales respectivos de un tendón? ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde llega el tendón? al hueso, músculo profe? y a los huesos. Huesos, muy bien. Salen del músculo o hacen parte del músculo, son la parte blanca del músculo, pero tienen que llegar a insertarse en un hueso para que queden pues en su sitio donde deben quedar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, claro que es que dibujar con el mouse no es tan sencillo, pero pues hacemos un esfuerzo, ¿cierto? Este es nuestro músculo, ¿cierto? Y nuestro hueso, perdón. Y nuestro hueso necesita que nosotros tengamos un músculo que lo mueva. Por eso se llama sistema musculoesquelético. Aquí tenemos el músculo que mueve este hueso. Y este músculo necesita estar fijado a ese hueso. No se puede fijar por su parte roja, porque esa es la parte que tiene la capacidad de contraerse. Entonces se va a fijar por su parte blanca, que es el tendón. Y el tendón del músculo se va a fijar a cada extremo del hueso para darle esa capacidad de movilidad. Entonces hasta ahí vamos claros. ¿Sí? El sistema... Profe, una pregunta. Sí, dime. Cuando a uno le da ese famoso calambre que se le contraccionan a uno los músculos, ¿por qué? Sí, pues estas son unas fibras, ya vamos para allá. Resulta que nuestros músculos están formados por proteínas, ¿sí? Y las proteínas que forman nuestros músculos se llaman la actina y la miosina. Son las más conocidas, hay otras. Pero aparte de eso, funcionan con también vitaminas. Todo nuestro cuerpo está diseñado para funcionar con energía. Y la energía propia de nuestros músculos está ahí, en sus proteínas. Entonces resulta que nosotros
dentro de nuestra gasolina para funcionar necesitamos azúcar. Entonces, el cargarnos de glucosa para poder hacer actividades durante el día implica un gasto de energía. A medida que va pasando el día, gastamos el azúcar y seguimos con las proteínas. Profe, yo tengo una pregunta. Ya te la respondo, Luz. Bueno. Después de terminar nuestra energía que tenemos como almacenado, nuestra gasolina por el azúcar, y se nos acabó, pues seguimos utilizando la energía de los músculos. Entonces vamos a dejar a nuestros músculos bajos de energía o sin proteínas como tal, y ahí es donde aparecen los famosos calambres. Es cuando utilizamos energía que no debemos utilizar. Ustedes han visto las personas que van a esos programas de desafíos como ¿Realities? sí, o como este Discovery, que es al desnudo, que no sé qué. Sí, sí. Sí, profe, sí los hemos visto. Ellos buscan por todos los medios comer proteína, porque al no consumir proteínas, sus músculos se quedan sin proteínas y les van a dar calambres, no van a poder hacer esfuerzos musculares, ¿sí? Y los calambres son eso, la gente que no come carne en su dieta, que son veganos, que solamente comen verduras, van a tener problemas de calambres en algún momento, porque las proteínas son necesarias. ¿Listo? Entonces, esa es la causa de que se nos presenten los famosos calambres en nuestros músculos. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar, Luz? Profe, esas personas que todo el tiempo están tomando, o sea, como, no sé, como medicamentos o bueno, lo que toman para los músculos y eso no tiene, o sea, no daña la fibra muscular. Digamos que si, yo te entiendo, o sea, las personas que van a los gimnasios y que les dan unos multivitamínicos Sí, para eso. ganar masa muscular y eso, ¿cierto? Generalmente esas vitaminas están hechas a base de proteínas. Entonces tienen creatina y tienen otras sustancias que son proteínas enfrascadas en un producto del mercado. Si tú te tomas esas proteínas, necesitas gastar ese aporte de proteínas. O sea, te las tomaste, pero tienes que hacer el ejercicio. Si tú te las tomas y haces el ejercicio, no va a pasar nada. Bueno, va a pasar que vas a formar tu cuerpo y vas a marcar tu musculatura y eso. Pero si tú te la tomas y no haces el gasto energético, pues eso se va a acumular en sitios donde no, vas a empezar a ganar peso, te va a salir más abdomen, más conejitos y más cosas de esas que salen en sitios no apropiados. ¿Sí? Entonces, no son malas siempre y cuando se les dé el gasto. ¿Listo? Bien. Gracias, profe. Dale, con gusto. Bueno. Entonces hablamos de la saponeurosis. Las vainas fibrosas de los tendones y las bolsas serosas. Vainas fibrosas, cuando hablamos de una vaina, es como una envoltura también, ¿sí? Las vainas un ejemplo de vaina diferente a la anatomía es las vainas de las espadas, por ejemplo, ¿sí? O la vaina del machete, donde uno guarda el cinto, el machete, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Hablar de una vaina fibrosa es como una bolsa que recibe el tendón. ¿Queda claro el concepto de una vaina? Entonces, el efecto de las vainas es sujetar a los tendones dentro de sus canales respectivos. Sí, es como una estructura hecha para que el tendón siempre esté en su canal respectivo y no se salga de ahí. Hay bolsas serosas también, que están situadas en el trayecto del músculo o de un tendón. Si se encuentran cerca de la articulación, pueden entrar en relación con ella. Una principal es una que se llama la bursa. Y la bursa se encuentra en el hombro, por ejemplo. La bursa. Esta bursa se inflama y produce una enfermedad que se llama la bursitis.
Es una enfermedad del hombro, es un dolor articular, es una bolsa serosa. Entonces nuestros tendones, que ya sabemos que son esa parte blanca de los músculos, están en sus canales respectivos apoyados de unas vainas fibrosas o de una estructura que los sujeta fuertemente al hueso. Se pueden inflamar y nos dan tendinitis, o se pueden romper, fracturar. Entonces los tendones también se pueden romper. ¿Y qué va a pasar cuando un tendón se rompe? Eso le iba a preguntar, profe. Una persona que ha sufrido, o sea, que ha sufrido una lesión, digamos, una amputación en una mano, nunca los músculos vuelven a quedar igual. O sea, ya queda la deformidad de por vida, digámoslo así, claro. Sí, es difícil. Es complicado. Por ejemplo, mira, esto que voy a pintar aquí con azul son los puntos a donde va a llegar el músculo. Entonces, el músculo aquí tiene su respectivo tendón. ¿Sí? Y aquí tiene su respectivo tendón. Todo lo demás va a ser músculo. Recuerden que solamente lo que llega a los extremos es la parte tendinosa, lo blanco. El músculo no, porque el músculo hace su contracción. Pero si se rompe el tendón, si se rompiera el tendón de ese músculo, digamos que se rompe de este lado, pues lo que va a pasar con el músculo es esto. Aquí tiene su tendón bien y el resto de parte muscular se va a quedar aquí, toda acumulada en este lado, porque ese tendón ya se recogió tanto que quedó aquí suelto, se rompió, se desprendió. Claro, como el músculo tiene fibras elásticas, es como si tuviéramos un caucho estirado y lo soltáramos de uno de sus lados, pues se viene para el otro lado. Entonces, cuando se rompe un tendón, siempre que se nos fractura un tendón aquí, que se rompe, pues se viene, esas fibras se contraen y ese tendón se sube. Al médico le toca entrar, abrir, buscarlo, pinzarlo, traerlo con las pinzas hasta su sitio, coger una sutura y suturarlo. ¿Sí? Entonces ese es un procedimiento. Mientras más tiempo pase, como que más se va alejando. Entonces, mientras más rápido, pues más rápido lo encuentra uno, lo lleva a su sitio y lo sutura. ¿Cuándo se le rompen a uno los tendones? Cuando va uno por la calle con una botella de vidrio, se accidenta, se le cae y se rompe aquí a nivel de la muñeca, el antebrazo. Ahí se puede uno lesionar sus tendones. Y es importante porque los tendones son los que hacen que yo pueda mover mi mano de esta manera, ¿sí? Que flexione, extensione mis dedos. Y si se me rompe uno por aquí, pues va a quedar con el dedo, por ejemplo, así derecho, no lo puedo doblar. Ese tipo de cosas pasa cuando los tendones se nos lesionan. En los accidentes de trabajo que son muy comunes hoy en día, se ve mucho eso. Una lesión de los tendones o una ruptura tendinosa porque tuvieron problemas con una pulidora, con algún objeto cortante, ¿cierto? Entonces es bien complicado ese tema. Bueno, hasta aquí vamos claros. Sí, profe. Bueno, las partes del músculo. Los músculos tienen epimicio, perimicio y endomicio. ¿Qué son estas tres estructuras? Son tejidos conectivos. Las tres son tejidos conectivos. Recuerden que el tejido conectivo está en todas las partes del cuerpo ayudando a dar sostén a nuestro organismo. Entonces, en el músculo, pues no va a ser diferente, va a suceder lo mismo. Vamos a tener estas estructuras de tejido conectivo que van a dar soporte a estas fibras musculares. Tenemos entonces el epimicio, el perimicio y el endomicio. Cuando hablamos del epimicio, es un tejido conectivo que envuelve al músculo entero. Entonces, no es la aponeurosis, que es una membrana que lo envuelve, sino es un tejido conectivo que también envuelve al músculo entero, completo.
y es denso en las cercanías de los tendones. O sea, mientras más se acerque al tendón, más compacto y más fuerte se hace. La parte rígida, parte compacta de nuestro músculo siempre va a estar hacia el tendón, porque ese es el que necesita la fuerza para estar ahí sostenido en el hueso. ¿Ya? Entonces, acá la parte densa del epimicio en las cercanías de los tendones va a ser hacia ese mismo extremo, hacia los tendones. Va a tener un perimicio, que también es un tejido conectivo, que une las fibras musculares formando fascículos. Van a ayudar a la irrigación sanguínea a cada músculo. Entonces, entre cada músculo, o entre cada músculo no, entre cada parte muscular vamos a tener fibras, y las fibras van a tener la misma disposición siempre. En este caso las fibras van a ser así, longitudinales, paralelas entre ellas. Y entre fibra y fibra vamos a tener perimicio. ¿Qué va a hacer el perimicio? Irrigación. Necesita traerle sangre a este músculo, porque si el músculo no tiene sangre, ¿qué pasa? Se muere, se infarta. ¿Sí? Los infartos son quedarnos sin oxígeno en un tejido. ¿Cuándo se nos infarta el músculo del corazón? Cuando una arteria se tapa y no le llega sangre al músculo del corazón. Pero si aquí se nos tapa una arteria de este músculo, pues nos va a dar un infarto muscular en este brazo. Los infartos no son exclusivos del corazón ni del cerebro, son de cualquier tejido que tenga vasos por donde fluya sangre con oxígeno, que son todos los del cuerpo. ¿Listo? Entonces, el epimicio forma fascículos entre las fibras musculares y el endomicio es el tejido conectivo que envuelve a la fibra nerviosa como tal. O sea que una sola fibrita muscular de este músculo, por ejemplo, esta fibra muscular, va a tener una envoltura propia. Así como este músculo en su conjunto tiene una envoltura, esta sola fibrita va a tener una propia envoltura y a esa se le llama el endomicio. A la que envuelve todo el músculo se llama el epimicio. ¿Listo? Son envolturas, solo que una envuelve todo el músculo y la otra envuelve a una sola fibra muscular. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Pablo. ¿Qué se hace, digamos, cuando el músculo deja de recibir oxígeno o sangre? Sí, es una buena pregunta. Eso depende del escenario. Cuando hablamos del corazón, que es la parte más grave, porque bueno, si a nosotros se nos infarta un músculo en el brazo, pues va a tener unas consecuencias claramente, pero no van a ser tan graves. Mientras que si se nos infarta el músculo del corazón, que es un músculo que nosotros no dominamos con nuestra voluntad, pues dependiendo la magnitud de la cantidad de músculo que se vea afectado, pues así mismo va a ser la consecuencia. Ya cuando una célula muscular muere, pues estamos en problemas porque no hay cómo recuperarla. ¿Sí? Por eso, en la mayoría de los infartos, los síntomas son tan complejos que nos hacen siempre consultar a un servicio de urgencias. Una persona que esté en un infarto inminente, que se vaya a infartar, va a tener unos síntomas que sí o sí lo van a hacer ir a un servicio de urgencias. Porque lo ponen a sudar frío, le dan un dolor que es un dolor opresivo con una sensación de angustia, con esa sensación de fatalidad, de que algo va a pasarle malo. ¿Sí? No es como cuando a uno le duele el cuello, es algo mucho más complicado. Que el cuerpo responde a ese estímulo generándole al paciente eso, taquicardia, ansiedad, sensación de salir corriendo al médico porque sabe que algo le está sucediendo que no está bien. Y dependiendo de ese tiempo de atención, se puede recuperar la circulación. Si solamente es un trombito, pues se le dan medicamentos, el trombo se diluye, la sangre vuelve a correr y el músculo se recupera. Si es una
es un tapón de grasa, se le hace un cateterismo y con unas guías se destruye ese tejido graso que está tapando la arteria y vuelve y se recupera la circulación. Pero si ya está taponado al 100%, ya han pasado 2 o 3 horas que el músculo ha dejado de recibir oxígeno, de pronto ya no se puede recuperar. Entonces ahí ya la cosa es un poco más difícil. Bien. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo, Pablo. Bueno, el tendón entonces dijimos que es el tejido conectivo que se encarga de la transmisión de fuerzas. Las fuerzas van a estar transmitidas hacia esos tendones, que son esas fibras de las esquinas de los músculos. ¿Sí? En los extremos del músculo están esas fuerzas en el tendón. La fibra muscular, fíjense en esta imagen de acá, cada una de estas es una fibra muscular diferente y cada una de ellas está envuelta por su propio endomisio, ¿cierto? Y las fibras musculares son esas células multinucleadas que se extienden por toda la longitud del músculo. O sea, a lo largo de todo un músculo van a estar las fibras, van a ser una sola, pero van a tener muchos núcleos, son multinucleadas. Y están constituidas por miofibrillas. Y el sarcómero es la unidad funcional músculoesquelética. Es el origen de la contracción muscular. Entonces, cuando hablamos de la contracción o de la capacidad de un músculo para contraerse, tenemos que hablar del sarcómero. Y este funciona a base de proteínas contráctiles. Por eso, cuando nosotros vamos a consumir proteínas en la dieta, pues lo que necesitamos comer es músculo o carne. ¿Sí? Esto es lo más rico en proteínas. Y las dos proteínas que hacen parte de nuestras fibras musculares se llaman la actina y la miosina. La actina va a estar en los músculos delgados y la miosina en los gruesos. Entonces, pregunta de examen, por ejemplo, ¿cuáles son las proteínas involucradas en el funcionamiento normal de un músculo? Actina y miosina. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta aquí creo que hemos repetido muchas veces. El músculo tiene su parte roja, tiene su parte blanca. La parte roja es la parte como tal de fibras musculares y la parte blanca es la de las fibras tendinosas. Los tendones son los que se adhieren a los extremos de los huesos para poder generar la movilidad, ¿sí? Y la parte que tiene capacidad de relajarse, contraerse y de estirarse son estas fibras multinucleadas que se llaman fibras musculares. Sencillo, ¿cierto? ¿No? Bien. Bueno, aquí es donde está el mecanismo de la contracción muscular y está, digamos que mediado por 4 proteínas. Sin embargo, aunque son 4, las dos que yo necesito que tengan claras y se aprendan son la miosina y la actina. La actina para filamentos delgados, la miosina para filamentos gruesos. Y otras que se llaman troponina y tropomiosina son las reguladoras. ¿Cuál es la importancia de la troponina y la tropomiosina? Estas son las primeras que se destruyen ante un infarto. Entonces, cuando uno está infartado del corazón, hablo, y llego al servicio de urgencias, pues el médico dice, hagámosle un electrocardiograma. El electrocardiograma le va a dar una idea al médico de si hay alguna falla en su contractibilidad o en la representación eléctrica de las contracciones musculares. Pero uno le puede pedir en sangre al paciente, le vamos a pedir unos laboratorios y dentro de esos laboratorios pido troponinas. Estas troponinas deben estar prácticamente nulas, por debajo de ciertos miligramos en sangre, ¿sí? Si las troponinas se pasan de esos miligramos normales,
es porque hay un infarto. No hay necesidad de ver ni siquiera el electrocardiograma. Entonces, fíjense que con un examen de sangre yo puedo determinar si un paciente está infartado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas troponinas deben estar aquí en el músculo siempre normal, pero si ese músculo se me murió porque se está infartando, las troponinas salen a la sangre y se me aumentan en el torrente sanguíneo. Y si yo las encuentro en la sangre y están aumentadas, es porque un músculo se está destruyendo. ¿Sí? Claro, se pueden aumentar si yo tengo un trauma, un accidente que me involucra una ruptura muscular del muslo, de la pierna. Pero cuando el paciente no tiene antecedentes de traumas recientes ni nada, sino simplemente llega con un dolor en el pecho, pues es un buen marcador para poder hacerme una idea de que tenga o no un infarto agudo del miocardio. ¿Claro? Listo. Actina, miosina y troponina. Las troponinas, marcadores importantes para la destrucción muscular. Y me cansé. Bien. Siguiente. Tipos de contracciones musculares. Tipos de contracciones musculares. Entonces, hay una que se llama isométrica, hay otra que se llama concéntrica y hay otra que se llama excéntrica. Vamos a hablar de estas dos últimas y dejamos las isométricas que no involucran movimiento. Entonces, concéntricas. El músculo disminuye de longitud. Aquí tenemos el ejemplo del bíceps. Tenemos nuestro brazo, tenemos nuestra mano. Cuando nosotros llevamos la mano hacia el hombro, este músculo disminuye, se reduce, ¿sí? Y cuando estiramos, este músculo se aumenta. En cuanto a su longitud, no en cuanto a su diámetro antero-posterior. Claro, porque cuando yo llevo el brazo hacia el hombro, el músculo se disminuye porque sus fibras se contraen, pero se aumenta aquí en volumen, claramente. ¿Sí? Pero cuando yo estiro el brazo, el músculo aumenta su longitud para retornar a su contracción concéntrica. O sea, es un ejercicio de estimular este músculo, contrayéndolo, relajándolo, ¿sí? Lo contraigo, lo relajo, lo contraigo, lo relajo. Esto se llama concéntrico o contracción o excéntrico o relajación, ¿sí? Las isométricas es donde no existe un desplazamiento de la extremidad, pero sí hay una contracción muscular. Entonces, a veces uno puede hacerle fuerza a un músculo sin necesidad de mover los pies o el brazo o la extremidad o algo. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar músculos que están hechos para generar contracciones sin que generen movimiento. Por ejemplo, las fibras musculares pélvicas. Algunas personas que están en tratamientos para incontinencias urinarias o ese tipo de cosas, les enseñan a hacer ejercicios isométricos pélvicos. ¿Para qué? Para que hagan el ejercicio de como cuando están en el baño orinando, paren la orina, vuelvan y arranquen, vuelvan y paren, vuelvan y arranquen. Y ese ejercicio se hace con los músculos pélvicos, ¿sí? Y es una contracción sin generar desplazamientos. Bien. Dale, pues.
¿Tienes esa pregunta? Bueno. Bien. Hasta acá vamos. Bien, ¿cierto? Bueno, vamos a mencionar algunos músculos de la anatomía. Ya conocemos más o menos cómo es su funcionamiento. Ya sabemos cuáles son sus partes. Ya sabemos cuáles son sus tejidos internos, sus fibras musculares. Ya sabemos cuáles son las proteínas propias del músculo. Actina, miosina y troponina. ¿Sí? Y vamos entonces a hablar de algunos músculos que encontramos. Como les digo, no los podemos mencionar todos porque les voy a mostrar un texto que tengo de miología donde son como 400 páginas hablando de los músculos. Y obviamente, pues si cogemos músculo por músculo de la cara, de la cabeza, ahí nos quedamos una semana. Entonces vamos a hacer generalidades. ¿Les parece? Listo. Daisy, ayúdame con la lectura que estoy como cansado. Gracias. Prende el micrófono. Ok. Músculos del cuello, extensores de cabeza y flexores de la cabeza. Extensores de la cabeza, recto, posterior, mayor y menor. Complejo menor, oblicuo, mayor y menor de la cabeza. Flexores de la cabeza, recto, anterior, mayor y menor. Recto lateral de la cabeza. Muchas gracias. Ok. Entonces, complejo menor y complejo mayor. Fíjense sus inserciones y fíjense sus ubicaciones. ¿Cuál pregunta? Entonces, si nos fijamos, los músculos todos tienen dos sitios de inserción. Las inserciones siempre van a ser en tendones. Fíjense que van a tener su parte blanca. Aquí, pues, en la parte de arriba se ve bien la inserción blanca. Aquí abajo se corta un poco. En este músculo, el complejo menor y el complejo mayor, en este músculo se ve su tendón aquí en la parte superior, cómo se inserta en la región occipital del cráneo. Va a cada lado de la columna, es paravertebral cervical, y es un músculo que ayuda a los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. En el caso del complejo menor, ya tienen movimientos angulares de la cabeza porque tienen contracciones hacia sus fibras. Si contraemos este, pues vamos a girar la cabeza hacia la izquierda, y si contraemos este, la vamos a girar hacia la derecha. Siempre vamos a tener los músculos de cada lado, vamos a hablar del mismo músculo. De derecha a izquierda son los mismos. Lo único que cambia es complejo menor izquierdo o complejo menor derecho, dependiendo de la anatomía. Aquí tenemos el semiespinal capital, tenemos el músculo capital posterior menor, el oblicuo capital superior, el músculo recto posterior mayor y el músculo oblicuo capital inferior. Fíjense que son fibras musculares muy pequeñas que salen de los cuerpos vertebrales y que se van yendo a ubicar hacia la cabeza. ¿Por qué es tan común que a nosotros nos duele el cuello cuando tenemos tensiones musculares por estrés, por cansancio, por trabajo, ¿sí? Por estar mucho tiempo sentados ante un computador? Todas estas fibras musculares se tensionan. Entonces aquí hay un músculo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Cualquiera de ellos se puede ver afectado y con uno solo que nos moleste, pues ya vamos a sentir molestia.
Entonces los movimientos de pausas activas, de estiramientos del cuello, de tratar de manejar un buen ambiente en el trabajo, en la casa, en el estudio, en todas las actividades que tengamos nosotros, pues están relacionadas con un buen mantenimiento de todas estas fibras musculares que se tensionan, sobre todo en estos tiempos en que todos andamos estresados, ¿cierto? Entonces, esas terapias de relajación, los spas, los masajes, en algo sirven, las acupunturas, son terapias que están hechas y diseñadas para mantener una buena salud y una buena relajación de esta musculatura cervical. Discúlpeme un segundo, por favor. Brigitte, puedes ir leyendo, por favor. Extensores del cuello. Transversor del cuello, complejo mayor. Esplenio. Flexores del cuello. Largo del cuello. Escalenos anterior, medio y posterior. Esternocleidomastoideo. Los ejemplos. Esplenios, escalenos y econ. Porque los niveles de oxígeno disminuyen. Ya. Bien, qué pena con ustedes. Estaba aquí ayudándole a mi hijo con una pregunta de examen. Listo. Estos entonces también hacen parte de los músculos para los movimientos de la cabeza, los esplenios, los escalenos y este esternocleidomastoideo y esternocleidomastoideo. Son huesos que están relacionados con toda la estructura de nuestro cuello. Fíjense que nuestro cuello tiene unas características de movimiento bien importantes y bien interesantes. Nuestra columna cervical es muy móvil, pero necesita también ser muy bien estructurada. Y los músculos ayudan a que no perdamos la cabeza. Los músculos tienen sus inserciones por arriba, por abajo. Acá se ven muy bien los tendones. Claramente lo que necesitamos conocer entonces es que cada movimiento que nosotros hacemos va a tener relación con musculatura, en este caso cervical. ¿Cuáles son esos músculos entonces flexores del cuello? La flexión y la extensión es diferente, ¿cierto? Cuando flexionamos es cuando llevamos hacia adelante la cabeza. El largo del cuello, los escalenos anterior, posterior y medio, y el esternocleidomastoideo. Hay otro que sale del esternón y llega no a la mastoides, sino al ioides. Esternocleidomastoideo se llama. Y en el caso de los extensores, ya tenemos entonces el esplenio, complejo mayor, y los transversos del cuello. Siguiente. Los músculos rotadores de la cabeza e inclinadores. Rotar es mirar hacia los lados, e inclinar es llevar la cabeza hacia el lado, ¿cierto? Entonces, los músculos rotadores se contraen los músculos homolaterales al movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de homolaterales, quieren decir que todos de un mismo lado están ejerciendo una fuerza. Los oblicuos mayor y menor y el esternocleidomastoideo. Siempre que giramos la cabeza hacia el lado,
vamos a tener entonces los movimientos o la acción de uno de los músculos de solamente la mitad derecha o izquierda de nuestro cuello, dependiendo hacia el lado que miremos. Y en el caso de los inclinadores, se contraen los músculos también del mismo lado. Homolateral significan todos de un mismo lado al movimiento. En este caso, sobre todo, el esternocleidomastoideo. Bien. Vamos a pasar aquí ya un poco más abajo. Vamos a hablar de los músculos extensores del tronco y flexores del tronco. Estos son los músculos del tronco. Fíjense este músculo tan largo. Se llama el músculo dorsal largo. Va desde prácticamente el pubis hasta casi la primera vértebra costal o dorsal. Este músculo nos ayuda a extender nuestra espalda. Dorsal largo. También vamos a encontrar el iliocostal torácico y el músculo lumbar, lo mismo que el espinal torácico. Fíjense, está por arriba, se inserta en las dos primeras costillas y por abajo en el hueso del sacro. Y recorre casi toda la columna vertebral. Y el flexor, tenemos el recto del abdomen. Este es el que hace la chocolatina en el abdomen. Se llama recto del abdomen. Y al lado de ellos vamos a tener los oblicuos abdominales, externos e internos. Y el músculo del psoas, que es un músculo interno, que está diseñado de esta manera. Esos músculos abdominales son los que generan la flexión de nuestro tronco. Entonces, cada que nosotros hacemos flexión de la espalda sobre las piernas o de nuestro cuerpo, o cuando ya traemos nuestras piernas hacia el abdomen, estamos haciendo flexión del tronco. Y esa flexión del tronco va a ejercitar esos músculos abdominales. Entonces, ustedes ya saben cómo se hacen los ejercicios abdominales cuando hablamos de músculos, ¿cierto? Siguiente. Rotadores del tronco y elevadores de la pelvis. Los rotadores del tronco son los oblicuos abdominales externos e internos. Entonces aquí tenemos los oblicuos externos. Aquí tenemos el oblicuo interno. Aquí tenemos un músculo transverso que viene atravesando el abdomen de lado a lado. Y tenemos el músculo recto abdominal, que fue el que vimos en la diapositiva anterior. Este músculo recto abdominal es el que sobre la piel se ve cuando está muy bien demarcado, muy bien trabajado, ¿cierto? El recto abdominal. Este transverso se llama transverso porque viene una fibra de este lado y una fibra de este lado. El músculo oblicuo y el oblicuo interno. Todas las fibras musculares van a terminar aquí sobre una línea media. Esa línea media se llama o se conoce como la línea de Alba. Es la parte de toda la mitad de nuestro abdomen que viene. Y todas las fibras musculares van a llegar ahí, a esa línea media. Y aquí en esta parte tenemos un defecto de esa pared, que es por donde tenemos nuestro ombligo. El ombligo es el defecto de la pared de la línea media o línea de Alba. ¿Por qué es importante esta línea de Alba, anatómicamente hablando? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué punto de referencia puede ser esta línea blanca que tenemos nosotros acá en toda la mitad, toda la parte sagital de nuestro cuerpo? ¿Qué se les ocurre? Para medirla, para
repetir la parte del estómago? Más que todo tiene una función o una característica, y es que por ahí es que vamos a hacer todos los cortes cuando vamos a hacer una cirugía abdominal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a entrar a operar algunas estructuras abdominales, los cortes del cirujano se hacen sobre esta línea blanca. ¿Por qué? Porque no vamos a cortar músculo a ninguno de los dos lados. Los músculos son tejidos que sangran mucho, sangran fácilmente. Entonces, mientras no toquemos mucho el músculo, no vamos a tener tanto sangrado en la cirugía. Vamos a separar las partes hacia los lados y vamos a llegar a la cavidad abdominal para poder hacer nuestro procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Entonces, esa línea de Alba tiene esas características que anatómicamente permite el abordaje. Pero también por ahí salen defectos de pared, que es cuando nos dan la hernia umbilical, por donde nos va a salir una víscera, que generalmente es una tripita que sale por el ombligo y se llama una hernia umbilical. El pelvis, cuadrado lumbar, este de atrás. El cuadrado lumbar es uno de los músculos que más se inflama cuando tenemos una lumbalgia, cuando tenemos esos dolores de cintura, cuando hacemos una mala fuerza, cuando dormimos mal, cuando mal peso, cuando andamos mucho tiempo sentados, las personas que conducen vehículos y se recorren Colombia en un camión, por ejemplo, esa gente pues va a generar muchos dolores musculares por su posición y demás. Entonces este es uno de los músculos que más genera dolores lumbares. Recuerden que los dolores lumbares casi siempre son músculo esqueléticos, ¿sí? No de órganos internos, y ya lo habíamos dicho. Los riñones no duelen. Entonces la gente dice, tengo un dolor de riñones. No son los riñones, es el cuadrado lumbar, le van a decir ustedes. ¿Listo? Ok. Claro. Pero está bien. Extremidades superiores. Voluntariamente no se mueve, o sea, no. Esa. No se puede mover voluntariamente. Abducción, rotación superior de la escápula. Serrato mayor anterior. Estos serratos tienen forma de sierra, están en toda la columna hacia la caja torácica o hacia las costillas. Se llaman serrato mayor por su forma. También tenemos un serrato menor. Va a estar por debajo de este músculo. Estos músculos van a ayudar a que se expanda la caja torácica cuando estamos respirando. ¿Sí? Y también tenemos el trapecio superior o angular del omóplato. Aquí lo tenemos. Son movimientos para elevación de la escápula. Con este podemos levantar el omóplato. Y con este podemos rotarlo, que se llama el serrato mayor. Tenemos también la aducción de la escápula. ¿Qué es aducción? ¿Alguien me recuerda qué es aducción? ¿Mira? Entonces. ¿Como lo que va el hueso pegado al músculo? No. Son dos movimientos, abducción y aducción. Entonces, uno es abducción y el otro es aducción. Y son los contrarios. Abducción significa cuando nosotros llevamos nuestro brazo
hacia los lados. O sea, cuando por ejemplo, yo abro mi brazo, por acá, ¿sí? No me hallo en la cámara. Eso es abducción, cuando llevo el brazo hacia allá. Y aducción es lo contrario, cuando lo traigo otra vez hacia el centro. Entonces, fíjense que aquí dicen aducción de la escápula. Estos músculos que están pegados a la columna, cuando nuestra escápula está allá arriba, porque no abrimos el brazo, él lo que va a hacer es traerla nuevamente hacia su centro. A eso se le llama aducción. Es moverse involuntario. Voluntario, es voluntario. Pero le parece involuntario. Pues la de voluntario aparece. El estómago, papi. El estómago se mueve porque es involuntario. Involuntario. Pero Si dice voluntario, entonces no es. No es. Bueno. Eso va a ser involuntario. Los hijos mover involuntariamente. Aducción y rotación inferior es este músculo que tenemos aquí. Fíjense que, como les explicaba, en los huesos tenemos estructuras donde van a llegar los tendones. Entonces este romboides mayor y menor va a generar la aducción y la rotación inferior de nuestro brazo. Con este músculo podemos cerrar el brazo que tenemos extendido, lo acercamos hacia el cuerpo y también lo podemos rotar hacia la parte interna de nuestro cuerpo. En el hombro tenemos el deltoides anterior y medio y el coracobraquial. Coracobraquial. Este músculo del hombro pues tiene varias funciones: aducción, abducción. Extensión del hombro. Está marcada por el deltoides, por el redondo mayor y por el dorsal ancho. La abducción del hombro, o sea, abrir el hombro, separar el brazo, está marcada por el deltoides medio y por el supraespinoso. Todos estos supraespinosos tienen fibras tendinosas y tienen ligamentos. Cuando a nosotros nos duele el hombro mucho porque hacemos actividades, generalmente nos da un síndrome que se llama el síndrome del manguito rotador. ¿Lo han escuchado? Esto es más de salud ocupacional. Las personas que hacen un movimiento repetitivo en sus trabajos pueden generar un síndrome de manguito rotador. Y es tan complicado que a veces el simple hecho de ir en un bus y tener que agarrarse de la varilla no lo soportan por más de un minuto. Tienen que soltarlo porque hay un dolor intenso en el supraespinoso o en el deltoides o en el redondo. Son fibras musculares que se van viendo afectadas por la actividad cotidiana. Profe, una preguntita. Sí, señor. Dime. Profe, digamos que usted va en una ciclovía y sin querer queriendo usted se cae y todo el peso del cuerpo suyo cae en un brazo. Y digamos, a usted le duele tanto que digamos no lo puede ni levantar. ¿Sí? O sea, que literalmente lo deja colgando. Y pues como que usted no manda cita ni nada, y solo se toma una pasta para el dolor. Pero digamos el brazo ya quedó como lesionado, que digamos que si tú lo vas a volver así, profe, para atrás duele, que no lo deja como si estuviera, no sé, desprendido, algo así. Pero que, Mira, no sé. lo que pasa es que si tú analizas esto que yo estoy mostrando, resulta que en nuestra articulación del hombro influyen muchísimas cosas, ¿sí? Influyen los músculos, los tendones, los ligamentos, que no se haya luxado, que no tengas fracturas. Todo eso uno lo puede digamos que diagnosticar a base de imágenes. Yo como médico puedo cogerte el hombro, hacerte movimientos y dependiendo de donde tú generes más limitación o dolor, yo puedo hacerme una idea de qué puedes tener. Sin embargo, pues ante una lesión que puede estar oculta, pues uno tiene que irse y pedir una resonancia magnética, porque es que no hay de otra. En una resonancia sí me van a mostrar
corte por corte cada estructura y me van a decir, oiga, mire, tiene una fisura en el ligamento supraespinoso. Y entonces ya vamos a tener un diagnóstico, vamos a tener una lesión y vamos a entrar a hacerte tratamiento. Pero si tú solamente te tomas un ibuprofeno, tienes reposo y tienes una lesión del supraespinoso, pues no se va a ver representada en el hombro como tal, sino solamente cuando hagas actividades te va a doler y te va a doler. Y cuando duele es porque algo pasa, no es normal, ¿sí? Entonces, uno cuando queda con la duda debe ir un poquito más allá, ¿me entiendes? Vale, profe. Gracias. Profe, yo le iba a hacer otra pregunta. Dime. ¿Por qué una persona ya grande se fractura un hueso y no se le pega? No se le pega, bueno. Porque lo que pasa es que, Sí, bueno, hay que ver varias porque cosas. lo que pasa es que yo tengo un tío que ya tiene como unos 50 años y se zafó un hueso de ahí, de aquí, y eso le quedó así por fuera, o sea, le quedó el hueso así, no se le pegó más y se ve todo raro. Pues seguramente no recibió tratamiento, ¿o sí? Sí, él fue al médico y todo eso. Entonces le dijeron que por la edad de él ya los huesos y que no crecen, no se pegan, no sé. Claro, los minerales son diferentes. Pues el calcio, el fósforo, pues no, el aporte no es el mismo y no son huesos jóvenes. Sí, toca ver qué tan grave fue la lesión, porque a veces realmente cuando hay unas fracturas bien complejas, pues la recuperación va a ser igual de compleja. Y hay personas también en ciertas partes de Colombia que no les gusta ir al médico sino al sobandero. Entonces de entrada se van a que lo soben y ahí acabamos de completar el problema porque se puede aumentar el problema antes de solucionarse, ¿cierto? Bien. Bueno, abducción horizontal del hombro y aducción horizontal del hombro. Entonces tenemos el deltoides posterior y el pectoral mayor. Este músculo pectoral es el que va a hacer que nosotros traigamos el hombro hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro eje central. Este de acá. Los pectorales mayores. Tenemos la rotación externa del hombro, rotación interna del hombro. Fíjense, cuando hablamos del hombro, lo que yo te decía, tenemos el subescapular, el pectoral mayor, el dorsal ancho, el redondo mayor, infraespinoso, el supraespinoso, el redondo menor. Son muchas estructuras que pueden estar aquí y alguna de ellas se puede haber lesionado y no hay otra forma de verlo que con imágenes diagnósticas, porque si no quedamos bloqueados, ¿sí? Y cada uno tiene una función específica. Uno de abducción, otro de aducción, ¿sí? Todos relacionados con el movimiento de las extremidades. El bíceps, el braquial anterior, el supinador largo, el tríceps y el ancóneo. Estos tres de acá son los relacionados con la flexión, o sea, traer nuestra mano hacia el hombro. Están relacionados con estos músculos, bíceps y braquial y supinador largo. Y volver a dejar el músculo en su sitio, pues requiere de una contrafuerza que la hace el tríceps. Se llama tríceps porque tiene tres cabezas, 1, 2 y 3. Y este se llama bíceps porque tiene dos, una acá y una acá. Bíceps y tríceps. Y sus funciones son alternas. Bien. Supinación del antebrazo, supinador corto, bíceps, pronación del antebrazo, pronador redondo y cuadrado. ¿Cuáles son las funciones de todos estos músculos? Supinar. ¿Qué es supinar? ¿Quién me puede decir qué es supinar? Supinar es poner boca arriba y supinar viene de súplica. Entonces es cuando yo hago con mi mano así. Suplicar como pedir limosna, ¿sí? Poner la mano en esa posición. Eso se le llama supinación y eso se le llama pronación. Boca abajo y boca arriba. Entonces, el supinador corto y el bíceps tienen esa función de girar la mano y ponerla en esa posición.
Bueno, supinar boca arriba y pronar boca abajo. Los flexores y extensores de la muñeca, entonces tenemos el palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. Y primer radial, segundo radial y cubital posterior. Todos músculos del antebrazo, pero si nos fijamos, ya empezamos a ver esas características que tienen los tendones. Fíjense que cada músculo tiene, este por ejemplo tiene un tendón súper largo, ¿sí? Este tiene un tendón un poco más corto, pero ya está en relación con las extremidades Aló, y con ¿qué el pasó, mi amor? músculo de las manos. ¿Listo? Mi amor, usted sabe que hasta ahorita que estoy en clase. Bueno, vamos a cerrarle el micrófono a Luz. Listo. Las características de los tendones es eso, generar los movimientos aquí en la muñeca y ya en parte de los dedos. Profe, tengo una pregunta. Dime, Luz. Cuando se presenta el túnel del carpo es, eso es una enfermedad, o sea, que ya queda ahí o tiene alguna, o sea, ¿se puede solucionar como esa parte ahí con medicamento o con tratamiento? No. Claro, sí se puede solucionar. Te voy a mostrar qué es lo que pasa con el túnel del carpo ahorita en una de estas imágenes. ¿Listo? Ya te lo explico. Bueno, los flexores y los flexores de los dedos metacarpofalángicos, interfalángicos distales e interfalángicos proximales, quiere decir que nosotros tenemos unos músculos que van a ayudar a la flexión de nuestros dedos y como lo pueden ver en la imagen, con los dedos nosotros podemos hacer todos este tipo de movimientos en razón a esos músculos metacarpofalángicos y en este caso de acá en razón a los interfalángicos proximales y distales. ¿Sí? Ya afortunadamente sabemos que es proximal, que es distal y demás, entonces no hay problema por eso. Tenemos abducción y adducción de los dedos, podemos abrirlos y podemos cerrarlos gracias a esos músculos interóseos dorsales. Dentro de los huesos tenemos músculos interóseos. Y tenemos también los extensores comunes de los dedos, extensor propio del índice y del meñique. Hay unos extensores que son propios de algunos dedos en particular, como el caso del índice y del meñique. Extensores metacarpofalángicos. Bueno, aquí te voy a explicar lo del túnel del carpo. Vamos a ver lo de la aducción de los dedos, la flexión metacarpofalángica, interfalángica del pulgar, flexión corto y largo del pulgar. Ese nos da el movimiento del dedo gordo de nuestra mano del pulgar, hacia adentro, hacia afuera. Para eso está el flexor corto y flexor largo. El túnel del carpo, te vas a fijar aquí en la imagen, está ubicado o el carpo está en esta parte de la anatomía de la mano. Fíjense que no estoy mostrando el dorso, o sea, no es esta parte, sino es esta parte de adelante. ¿Listo? Aquí es donde queda el túnel del carpo. Entonces, resulta que voy a pintar aquí con rojo el túnel del carpo. Hay una cinta que pasa la muñeca acá. Y esa cinta hace un puente. Y por debajo de ese puente van a pasar todas las estructuras nerviosas, van a pasar estructuras tendinosas, van a pasar estructuras vasculares, vamos a tener vasos. Todo eso pasa por acá, por ese túnel. Por eso se llama túnel, porque es que es como si tuviéramos un puente y por debajo de ese puente hubiese un túnel. ¿Listo? A medida que yo hago un trabajo, este puente o esta cinta se va apretando y se va apretando y se va apretando y al apretarse me comprime todo esto que está en azul y amarillo, o sea, los nervios, los vasos, todas esas estructuras se empiezan a comprimir y ellas empiezan a sufrir, ¿sí? Y ese sufrimiento se ve reflejado
en todos estos puntos de la mano, porque se adormece, dan calambres, ¿sí? Hay dolor en muchas ocasiones, adormecimiento, ¿cómo se llama eso? Como un cosquilleo. Todo eso se da en esta extensión. ¿Por qué? Porque está comprimido este túnel. ¿Cuál es la solución? Inicialmente que la terapia, que los movimientos de pausas activas, que el estiramiento del puño de la muñeca, que llévese la mano hacia atrás, que luego hacia adelante, todo eso sirve. Pero cuando nada de eso funciona al 100%, toca entrar a liberar el túnel. Entonces el cirujano entra y empieza a liberar este túnel y hacer que estas fibras dejen de comprimir este compartimento. Entonces es una cirugía en la cual se libera el túnel del carpo. ¿Ya? Entonces se descomprime toda esta fuerza y esta presión que se está generando sobre esta sustancia roja, ¿sí? Y ya esto se libera. Y esa sustancia roja pues va a volver en algún momento a funcionar, ¿sí? Pero ya de una manera más laxa, más amplia, donde vuelve nuevamente todo a su normalidad. Ah, gracias, profe. O sea que la cirugía sí existe y sí se puede hacer, pero pues se debe hacer primero en una mano, luego en otra, porque a veces el túnel al tiempo se da en las dos manos cuando uno es muy de malas. Bien. Extensión del pulgar, abducción del pulgar, eso es con el músculo carpofalángico e interfalángico. Abducción del pulgar, bueno, aquí ya nos quedamos en la mano prácticamente. Músculos del miembro inferior, tenemos los de la cadera, el psoas ciliaco, el sartorio, flexión, abducción, rotación externa. Bien. En la parte posterior tenemos los músculos glúteo mayor, que son estos dos de acá, ¿sí? El glúteo mayor o glúteo máximo, glúteo medio y glúteo mínimo. Hay tres grupos de músculos glúteos, ¿sí? Y tenemos los isquiotibiales, que son estos posteriores, en la cara posterior, que está el semitendinoso, semimembranoso, y uno que se llama el bíceps crural. Todos estos en los miembros inferiores a nivel del muslo. Son músculos muy importantes. Las personas que montan bicicleta, los que practican fútbol y atletismo. El tensor de la fascia lata, que es un músculo que viene desde la pierna hasta la cadera. Y es un músculo bien importante del cuerpo. Los aductores de la cadera, o sea, los que van a cerrar la cadera, van a traer la pierna hacia el centro del cuerpo. Está el pectíneo, el recto interno, aductor menor y aductor mediano y menor. Bien. Tenemos la rotación de la cadera, que está por el cuadrado crural, glúteo mayor, los pelvis trocantereos, que es el obturador externo e interno, piramidal de la pelvis, gémino superior e inferior, y la rotación de la cadera por el glúteo menor, glúteo mediano y tensor de la fascia lata. Todos músculos de los miembros inferiores. ¿Cuáles son las funciones? Movimientos de las extremidades, abducción, extensión, flexión, rotación, aducción, todo relacionado con movimiento. Estos ya los vimos, los flexores plantares del tobillo. Fíjense el tendón de Aquiles, que es uno de los más largos, es un tendón que viene prácticamente desde la mitad de la pierna. Todo lo demás es músculo. Aquí tenemos los músculos gemelos, ¿sí? Aquí tenemos, esos músculos terminan en ese tendón de Aquiles, que es muy conocido. El tendón de Aquiles se puede fracturar y se sube porque estos músculos, estas fibras musculares, lo van a jalar hacia allá. El tibial anterior, que es para flexionar el tobillo. La inversión del pie y la eversión del pie se da por el tibial posterior y por el peroneo lateral corto y largo. Son músculos que vienen desde la articulación de la rodilla y sirven para invertir el pie hacia adentro o evertirlo hacia afuera. Flexión nuevamente de los dedos, entonces vamos a tener lo mismo que las manos.
flexores comunes largos, flexores comunes cortos, flexor largo del dedo grueso, los lumbricales, flexor corto del dedo grueso, extensores comunes de los largo de los dedos, corto de los dedos, propio del dedo grueso. El dedo grueso casi que es independiente a todos. Bien. Un cuadro sinóptico presentando origen e inserción de los músculos resaltados en estas diapositivas, donde van a colocar al frente de cada uno de ellos respectiva inervación. ¿Qué es inervación? El nervio que está involucrado con ese músculo. Eso es lo que van a investigar. ¿Cuáles son las inserciones? Entonces, por arriba se inserta en tal parte, por abajo se inserta de tal otra. ¿Y cuál es el nervio que los está irrigando? Ahí está el correo del profesor y la fecha límite para esta actividad. ¿Todo iba bien hasta acá, sí o no? Sí, profe. Bueno. ¿Les han dejado mucho trabajo en la otra clase? No creo. Sí, profe. Un poquito, sí, profe. Sí, hoy tenemos una imagen. Oh, qué vaina. Pidan ayuda, pidan ayuda. Usted es el que nos trata mejor. Ah, bueno. Sí, yo por lo menos les doy tiempito. Bueno, bien. ¿Listo? ¿Ya todos copiaron la información? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien, vamos a detener aquí entonces la grabación.